Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo y Consenso. Este es un espacio del PRD en la web 2.0 para comentar la realidad nacional y sus problemáticas, así como las posibles soluciones a las mismas. Hoy vamos a hablar de un tema, pues yo digo que es muy polémico y muy sensible, que son de los programas sociales y el clientelismo. En realidad debimos decir programas asistenciales y clientelismo. Más adelante vamos a explicar esta diferencia. Nos acompañan en Diálogo y Consenso dos personalidades que me da mucho gusto recibir a los dos. Está con nosotros Mónica Uribe, politóloga, maestra en Historia y doctoranda en Historia, próximamente doctora en Historia, afortunadamente, docente en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Anáhuac y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Escritora y analista política de radio y TV, es miembro de la Comisión para el Estudio de la Historia de las Iglesias en América Latina y el Caribe y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autora del libro El dolor de Acteal, 1997-2014, y coautora del libro Norberto Rivera, El Pastor del Poder, coordinado por Bernardo Barranco. Participa también en el programa de TV web El Rapidín. Pues bienvenida, Mónica. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Muy bien, el gusto es para nosotros. Y está con nosotros también Ciro Mayén. Él es sociólogo, escritor, economista y analista político, fundador y dirigente del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido diputado federal, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Es autor de diversos ensayos y libros de política y educación. Entre otros temas, también es integrante de la organización de Mexicanos por la Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, Juntos por México, Vamos Juntos y Sí por México. Ciro, pues bienvenido, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Gracias por invitarme, Jaime. Un gusto compartir la conversación con ustedes. Perfecto, gracias, Ada. Bueno, más adelante vamos a tener, espero, la presencia de un joven que es Carlos Soriano. Voy a guardarme la presentación porque no quiero decir, pero luego nos fallan. Entonces, cuando llegue, lo presentaremos en el tercer segmento. Bueno, pues entrémosle de lleno. Programas asistenciales siempre ha habido en México. Bueno, desde hace muchos años, desde que yo recuerde, hay programas asistenciales. Los programas asistenciales no son desarrollo social, debo aclarar esa parte. Los programas asistenciales son programas de urgencia, ¿sí? El Estado mexicano siempre ha fallado en el desarrollo social. ¿Por qué? Porque los programas asistenciales son más fáciles de aplicar. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre los programas asistenciales de ahora y los programas asistenciales del pasado, Ciro? ¿O no hay diferencia? Sí, desde luego que la hay. Yo creo que las más importantes se estriban en que hay diferencias en el diseño y diferencias en la ejecución. Quizás hasta en el objetivo, los objetivos de estos programas. Mientras que en las 4 últimas administraciones, yo diría, de Zedillo a Peña Nieto, incluyendo a Fox, la administración de Fox, de Vicente Fox y de Calderón, pues hubo una línea de continuidad y mejoramiento incremental, tanto en la precisión de los objetivos como en el diseño de estas
que yo llamo políticas públicas, porque sí hubo un trabajo por intentar focalizar, definiendo con mejor precisión cuál era la población objetivo a la que estaban orientados los beneficios de estos programas. Y luego en la ejecución también hubo la preocupación, unos más que otros, desde luego, lo veo yo como, insisto, como un proceso incremental de mejora que se produjo del 97 más o menos a la fecha, por tratar de definir también criterios de asignación de estos recursos que fueran criterios más o menos orientados hacia las poblaciones más necesitadas, pero tratando de atenderlos conforme a un enfoque de mayor horizontalidad, para que a la vuelta de una generación esas poblaciones que estaban en la marginación pudieran resolver el problema de varias de las carencias básicas que estaban en salud, en educación, en nutrición, y la proveeduría de un ingreso resultado de una actividad productiva sobre todo, ¿no? Fomentar la idea de volverse productivos, que esa actividad productiva les generara con el tiempo un ingreso permanente y regular. Estas cosas creo que fueron alteradas en la más reciente administración, incluso al grado de que con cierto facilismo de, digamos, de 5,000, casi 5,500 programas que existían en el país, contando los federales, estatales y municipales, los federales un poco menos, alrededor de 240, se redujeron o se compactaron en el último presupuesto alrededor de 17 programas. Y muchos de estos programas que hoy fueron diseñados tienen muchas fallas, y las fallas están en eso, en que no están muy clara cuál es la población objetivo, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, pensión para adultos mayores. Quizás este sea el mejor diseñado porque traían el antecedente de haberlo ejercido en el gobierno de la Ciudad de México cuando estuvo al frente de ese cargo López Obrador. Pero niños, hijos de madres trabajadoras, crédito a la palabra, de las 100 universidades, por ejemplo, están muy mal diseñados, y como consecuencia la implementación de los mismos resultan muy mal. Es lo que yo podría decir en primera instancia. Muy bien. Mónica, ¿te sorprendería saber que la oposición luchó mucho tiempo para que los programas sociales del gobierno federal tuvieran reglas de operación? Porque las reglas de operación permitían, pues, definir poblaciones, definir métodos de evaluación, etcétera. ¿Te sorprendería saber que estos programas del presidente López no tienen reglas de operación? ¿Te sorprendería saber que no hay forma de evaluarlos? ¿Sí? Y en ese sentido, te pregunto, ¿están mal diseñados o están demasiado bien diseñados para un propósito diferente? Bueno, no me sorprende mucho porque yo trabajé en el Instituto Nacional de Solidaridad, estoy familiarizada con la lógica de los programas sociales desde hace muchos años, pero lo primero que se hacía realmente en aquella época, en los principios de los 90, 92, 94, era precisamente ver cómo eran las reglas de operación y, por supuesto, la evaluación del impacto de estos programas en la población objetivo. Solidaridad se dividía en programas muy puntuales, jóvenes en solidaridad, mujeres en solidaridad, incluso había hasta para chamanes en solidaridad, era algo muy, muy divertido. Bueno, pero más allá de eso, cuando yo pienso en una política social, pienso en dos cosas primordialmente. Uno, el deber del Estado de proporcionar ese piso básico para que toda la población pueda acceder a servicios y, por supuesto, mejorar la posibilidad de movilización social. Una movilidad social ascendente pues requiere del apoyo del Estado porque no es tan fácil. Ahora, el tema es que mientras más se complejiza una sociedad, entre más diferenciada se vuelve, las poblaciones objetivo se vuelven
mucho más específicas. Entonces, las reglas de operación tienen que volverse más específicas, es natural. Y lo que yo estoy viendo justo ahora en los programas sociales del actual gobierno es que son como bolsas grandes, que la población objetivo no está claramente definida, que hay mucha desigualdad en la adjudicación de recursos, que ni siquiera los criterios de adjudicación son del todo claros. No sabemos si son criterios, pues, científicos, me estoy refiriendo a ciencias sociales, ¿no? Porque finalmente, para elaborar una política social o un programa social, requieres de un equipo transdisciplinar que te diga una serie de cosas. Entonces, si esto no es tomado en consideración, simple y sencillamente estás asignando recursos a bolsas que se distribuyen sin ningún orden, ningún concierto, y por eso no me extraña que no haya reglas de operación. Muy bien. Pues déjenme decirles que siempre Coneval ha sido muy crítico de los programas sociales, vamos a ponerles así, que no son del todo sociales, de los gobiernos federales. No es, o sea, ha sido crítico de Fox, de Calderón, de Peña. ¿Cuál es la crítica que generalmente le hace? La crítica que generalmente se hace es que están mal diseñados, algunos se duplican con otros programas, posible evaluarlos. Entonces, Coneval tiene una larga lista de críticas. La crítica, yo creo que más contundente de Coneval fue para decir que pues, no se cumplían los objetivos para los que habían sido diseñados los programas sociales. Sí, había la sospecha, por supuesto, de que buena parte del dinero de los programas sociales de los sexenios anteriores, pues iba a bolsas de propaganda electoral, etcétera. Pero yo no había visto a un Coneval tan crítico de programas sociales como este. Dice Coneval, y yo le preguntaría a Ciro si está de acuerdo, dice Coneval que en la medida en que no se pueden evaluar estos programas sociales, pues es imposible saber si están cumpliendo o no, pero va más allá. Dice que de todas maneras las asignaciones directas, porque acuérdense que ya son directas, no están tejiendo una red de protección en salud, en ingreso básico, en educación, en vivienda. ¿Qué hay con eso que dice Coneval, Ciro? Yo diría, yo estoy de acuerdo con las conclusiones que hace Coneval y añadiría tres aspectos más que serían cuestionables de estos programas, además del que atinadamente mencionó Mónica, que es el de la ausencia de reglas de operación o la deficiencia en la estipulación de esas reglas de operación, porque algunos sí tienen, pero aunque las tienen, son muy deficientes sus criterios. Yo diría que es, junto con esto, la falta de transparencia en la hechura de estas políticas públicas. Hay una total falta de transparencia porque los padrones sobre los cuales se construye la población objetivo o la población de beneficiarios, pues es muy relativa e impera el criterio que tú dices, Jaime. Se impone un criterio político electoral más que un criterio técnico para ver en dónde están las carencias de esa población objetivo. Luego, otro problema, yo creo que a pesar de que hicieron la compactación en 17 grandes programas, solamente 3 tienen un sesgo productivo, la mayoría no lo tiene, siguen moviéndose en el plano asistencialista, como tú dices. Entonces, las personas, pasan los años, llevamos más de, digamos, de 5 administraciones federales que han intentado focalizar la política social y sin embargo el resultado de disminuir la pobreza es muy pequeño. La pandemia desde luego vino a alterar esto porque sí había habido un efecto de disminución de pobreza, si se quiere muy pequeño, pero se venían dando resultados y eso a consecuencia de que había esa línea de establecer reglas de operación, precisar muy bien la población de beneficiarios
establecer criterios de asignación más equitativos y formas de evaluación que permitieran ir mejorando la implementación de sus programas. Bueno, esto se alteró por completo por la administración y con la prisa de querer dar resultados por las promesas que había dado durante las elecciones, dejó de lado la rigurosidad que se requiere para darle continuidad a la ejecución de estas políticas. Luego, una crítica que a mí me parece sustantiva también es que ahora, a diferencia del pasado, estos programas carecen de un enfoque de género, absolutamente. Los anteriores habían cuidado la idea de que, bueno, la pobreza ya estaba identificada como una pobreza con rostro femenino, y en particular se buscaba proteger a las poblaciones de niñas, en el entendido de que la mujer juega un rol muy importante para la superación de las familias. Tenía una serie de programas compensatorios que les ayudaban a las mujeres a la vuelta de un ciclo o estar en condiciones de poder superar la pobreza. Hoy esto ha desaparecido. Los programas ese enfoque, y creo que esta es una deficiencia fundamental, sobre todo porque vemos la idiosincrasia machista que existe, sobre todo en el campo mexicano, que es donde está concentrada la mayor parte de la pobreza extrema. Muy bien, gracias, Ciro. A ver, Mónica, se me hace que nos queda poco tiempo, Mónica, pero le estamos dando muchas vueltas. Los veo medio tibiezones a los dos, para decirlo claramente. A ver, los programas sociales, entre comillas, del observador, ¿son clientelares? O sea, están hechos no para sacar a la gente de la pobreza, sino para hacer clientelas políticas. En tu opinión, como politóloga, ¿qué dirías? Por supuesto, o sea, es clarísimo. No son programas que pasen de la parte asistencial a la parte de desarrollo social, ni siquiera de promoción social. Yo lo que estoy viendo es que con lo que, por ejemplo, a las personas mayores, les da un determinado monto y lo que espera es que estas personas le respondan electoralmente. Ese es el hecho. También jóvenes, todas las cuestiones de trabajo, pues sí, me parece que los programas actuales son tan difusos que lo que generan es como lealtad al partido y más que al partido, al presidente. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento, que estos programas son para ensalzar la figura presidencial. Pues sí. Bueno, nos vamos a ir un corte. Después del corte vamos a regresar con 3 temas fundamentales. El primer tema va a ser, pues se los propongo, por supuesto ustedes pueden también proponer temas. Les propongo que el primer tema es los programas sociales en la pandemia, ¿sí? A ver qué fueron suficientes, no fueron suficientes, etcétera. El enfoque de género, sacó a relucir Ciro, que me parece muy importante, y las candidaturas que se han hecho alrededor de las delegaciones federales que administran estos programas. Entonces, vamos a un corte y regresamos con estos y los temas que ustedes quieran. Y al final del segmento, pues les vamos a preguntar si hay consenso entre nosotros o de plano nos tenemos que agarrar de la greña y ver en qué somos diferentes. Entonces, vamos a un corte. Luis, por favor. Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual socialista. Gramsci escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Su obra debe de ser estudiada en su relación con la política, la cual reconoce como actividad dominante. Es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por sus aportes teóricos en conceptos como la hegemonía cultural, bloque hegemónico y posmodernismo en relación a la sociedad de consumo.
Gramsci propone un marxismo al que llama filosofía de la práctica. Esta no es un pragmatismo, sino un modo de pensar que historiza los problemas teóricos al concebirlos siempre como problemas de cultura y de la vida global de la humanidad. Amigos y amigas, seguimos con este programa, Programas Sociales y Clientelismo. Lo están viendo, nuestro programa se llama Diálogo y Consenso, lo están viendo a través de la TV web Revolución Democrática 2.0. ¿Qué opinan sobre lo que dicen nuestros ponentes? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Tienen cosas que no les gustan, que quisieran que tratáramos? En fin, bueno, pues seguimos adelante. Yo les había platicado que íbamos a hablar de varios temas. Empezamos con Ciro. La pandemia. Dice el presidente que no dio más recursos más que los de los programas sociales, porque eso era pues más que suficiente. Sí, incluso de aquellos 3 millones de créditos que a mediados del año pasado se dijeron que se iban a dar, no se alcanzó a dar ni 1 millón de esos créditos. Entonces, como dato, ¿los programas sociales son suficientes en tiempos de esta pandemia desastrosa, Ciro? Creo que no, desde luego que no son suficientes. Incluso los programas sociales hay que verlos solo como una parte compensatoria de lo que requiere la población para sortear una crisis de las proporciones como la que se ha presentado, no solo a consecuencia de la pandemia, sino que ya traíamos una caída en la economía a consecuencia de los errores de la política económica. Y esto se refleja también en los datos de asignación de presupuestos para los programas sociales. En el 2019, el gobierno asignó 305,000 punto y pico millones de pesos para la gran cantidad de programas sociales que había. Pero en el 2020, al disminuir los ingresos del gobierno, reducirse también a los programas sociales, una asignación de menos 3%, es decir, ya fueron 297,000, poco más de 297,000 millones de pesos los que se asignaron al total de los programas sociales. Ahora, la crisis demandaba más recursos. Desde luego el Estado tiene, o el gobierno, mejor dicho, tenía un problema, que es su debilidad fiscal. Los ingresos no eran suficientes para atender las necesidades crecientes que está planteando esta pandemia y la contracción económica. Bueno, tenían la oportunidad de recurrir, como lo hicieron otros gobiernos de otros países, a crédito exterior, es decir, recurrir al endeudamiento. Habida cuenta de que el endeudamiento en ese contexto tenía tasas de interés muy baja y plazos muy prolongados para pagar. Es decir, las condiciones eran propicias para endeudarnos y usar esa deuda para que la economía no siguiera cayendo tanto como ocurrió. ¿Cuál ha sido el problema? 2021, pues ya tenemos 11 millones de pobres extremos más de los que había, de los 16 millones que tenía el país. Es decir, la población en pobreza extrema ha crecido y la pobreza en general también, de suerte que ahora tenemos alrededor de 63 millones de pobres en el país, casi la mitad de la población del país. Entonces, creo que la pregunta que tú haces, pues desde luego que sí, los programas sociales son indispensables, sobre todo en circunstancias como las actuales que vive el país, y hay que intentar por todos los medios que la Cámara de Diputados haga correcciones en la asignación de estos programas sociales e imponga criterios más rigurosos, de suerte que permita optimizar el uso de esos recursos, es decir, para que con esos pocos recursos se pueda beneficiar a más personas y se pueda beneficiar de manera justa. Es decir, es muy importante hacer estas correcciones que se han señalado de una mejor focalización de los beneficiarios de estos padrones e incluso de sus montos y de los criterios a través de los cuales se les va a hacer este beneficio. Creo que ese es el problema que estamos teniendo. Claro, para un gobierno populista como el que tenemos, pues
el criterio técnico no importa, la definición rigurosa de la población que va a ser beneficiada tampoco, porque lo importante para un gobierno populista es garantizar la consolidación de su clientela electoral. Entonces, han definido de modo muy sectario, a mí me parece, una referenciación geográfica del país y han designado a determinados personajes que tienen cierta lealtad al presidente como delegados políticos para la ejecución de estos programas y le imprimen una característica que es muy mala, es que todos estos programas están condicionados, es otro de sus rasgos nocivos, además de los que ya hemos referido. Y eso hay que quitarlo. ¿Quién lo puede hacer? Lo pueden hacer los legisladores. Muy bien. Mónica, a ver, enfoques de género, política de género en este sexenio, ¿cómo lo ves este tema? ¿Ves algo parecido remotamente a eso? No. Simple y sencillamente, o sea, sí, soy categórica, no. A ver, para el discurso y para la fachada, López Obrador emplea a la mujer. ¿Se acuerdan que tenía este grupo de las gacelas que lo cuidaban? Es decir, desde toda su historia, desde que estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, del DF, siempre tuvo mujeres cerca, pero era como para cubrir el requisito, como para aparentar que sí le interesaba la equidad de género. Pero al verlo desenvolverse después de 2006, creo que esto ha sido menor. Y sí, efectivamente puede tener 10 mujeres que no las tiene en su gabinete, pero pues son floreros, o sea, ninguna tiene un poder real. Simple y sencillo. Con esa centralización y ese control que hace de los espacios de poder, simple y sencillamente pone mujeres que sabe que le son absolutamente leales, fieles y funcionales, ese es el punto central, que les sean funcionales, políticamente hablando, las pone en los lugares donde tiene que llenar esos espacios, salvo alguna que otra que me parece que es un nombramiento técnico, como la oficial mayor de Hacienda. De ahí fuera creo que es como para mostrar que la equidad de género es algo que ejerce. Me parece que no. Pero los programas sociales, creo que esto desapareció por completo, porque no encontramos realmente programas por ejemplo, se ve muy claro en el de cáncer de mama, que desapareció todos los apoyos para un tema que es exclusivamente de género. Por ejemplo, eso me parece como muy sintomático. Y no solo eso, me parece que en su conducta diaria, tú que ves las mañaneras diario, yo no las veo diario, nada más las veo 3 veces a la semana, sí se ve esta cuestión del machismo presidencial entrevelado, no sé, es algo muy particular, es parte de la cultura, en donde el discurso es una cosa, lo que se hace es otra, lo que se siente es otra, y lo que se vocifera es otra. O sea, verdaderamente no veo ninguna coincidencia del presidente con las políticas de género. Sí. Y en los programas sociales pues, es más grave, porque pues en los programas sociales pues, tú puedes medir, puedes apoyar a las mujeres. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos programas sociales con enfoque de género, aunque sí debo decir que pues siempre les falló eso, o sea, nunca fue pues bien ejecutado según Coneval, pero como que había la idea. Ahora ya no veo ni siquiera la idea, Mónica, ahora sí veo que está ausente. Por ejemplo, la construcción del cuarto rosa, que era darle a las niñas una habitación adicional, claro, para que pues no hubiera hacinamiento. Otro, por ejemplo, pues las guarderías. Las guarderías claro, era un programa social muy importante que daba atención a 300,000 mujeres, ¿sí? Pues entre otros, pues los refugios para mujeres maltratadas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, todo eso ya no existe y me parece que eso es muy grave. Ahora, ¿qué va a pasar con estas mujeres que de repente se quedaron volando por las guarderías, por los refugios y en medio de la pandemia? ¿Qué crees que está pasando con ellas? Yo creo que son objeto de violencia. O sea, yo creo que si, por ejemplo, los refugios era el lugar, el último recurso ante una familia que no respondía y una comunidad que no respondía. Y si les quitas esto, ¿a qué las enfrentas? A lo que se ha visto durante toda la pandemia, el crecimiento de la violencia familiar, en que no hay forma de salirse y ¿qué hacen? O, por ejemplo, el Cuarto Rosa. El Cuarto Rosa a mí me pareció una iniciativa maravillosa porque finalmente el hacinamiento es uno de los problemas más fuertes dentro de la pobreza. ¿Por qué? Porque hay violencia de género. Entonces, para evitar este tipo de cosas, un espacio para una niña es importantísimo. Es importantísimo no solamente como una cuestión de higiene, de espacio de ser humano, sino porque se puede sentir segura y darse cuenta de que existen otras cosas más allá del maltrato. Y resulta que no, que esto se acaba. ¿Por qué? Porque no lo alcanzan a ver. Hay un tema muy importante dentro de esta administración, a mi juicio. Como administradores públicos, no sirven. No tienen un buen equipo que les haya, hecho o orquestado, como le quieran decir, políticas públicas sensatas que igual podían servir para los fines electorales, pero con una cierta sensatez. No es sensatez. Hay nada más la asignación de recursos y a ver qué hacen con los recursos. Por eso a mí me parece muy desacertado que los recursos se den de manera directa, porque las instituciones que, de alguna manera daban los recursos tenían una especialidad muy particular y de alguna manera ellos podían hacer alguna evaluación. Ahora no se tiene nada de esto. Y eso es patético, la verdad. Sobre todo en términos de género, yo siento que hay una involución clara en este sexenio. Muy bien. A ver, asignación directa, Ciro. Asignación directa. Dice el presidente que antes pues había toda una serie de organizaciones corruptas, por supuesto, porque estaban antes que él, que se aprovechaban de los recursos de política social, de estos programas sociales. ¿Tú sientes que con la asignación directa se mejoró el destino de los recursos? ¿Se quitó la corrupción al 100%? Porque dice que ya no hay corrupción. No sé cómo la veas tú. Creo que no. Creo que lo que generó es un fenómeno de centralización, y sabemos nosotros que la centralización en un contexto de gobiernos autoritarios de baja calidad de nuestra democracia propician mayor corrupción y autoritarismo, fortalecimiento de los caciquismos locales. Eso es lo que se está reproduciendo nuevamente, es decir, un regreso a viejos estadios que habíamos superado con estas políticas. Yo pienso, por ejemplo, que uno de los problemas gravísimos que el país tiene es el déficit de ciudadanía. Si en las partes urbanas este déficit es notorio, en las zonas rurales es doblemente notorio. Entonces, uno de los instrumentos que tienen los gobiernos para propiciar la participación ciudadana es la hechura, el involucramiento en la hechura de las políticas públicas. No solo en la hechura, sino también en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Es decir, hacer de todos estos organismos sociales que se han constituido sobre la base de las exigencias históricas que han tenido por muchas demandas, pues que son resultado de las carencias que tienen. Entonces, son muy legítimas todas estas demandas. Desde luego que todos estos grupos tienen una serie de vicios que han sido comentados y que no es ahorita el propósito de nuestra conversación. Aquí el propósito de nuestra conversación es dejar en claro que la participación ciudadana sí debe ser promovida y alentada por gobiernos democráticos. Desafortunadamente, este no lo es. Es un gobierno populista
que siente una fascinación por los atajos autoritarios, por tratar de centralizar lo más posible el manejo de los recursos públicos y desde luego hacerle ver a esa población necesitada que los beneficios que obtienen son resultado de una prebenda que les otorga, cosa que es totalmente equivocada, porque yo creo que la política pública social debe de construirse junto con estos ciudadanos que aún estando en la marginalidad pueden ir aprendiendo a participar en la lectura, en la implementación y en la evaluación de estos programas. Y con el tiempo irlos mejorando, mejorar sus resultados, mejorar también la participación del gobierno para tener una función mucho más eficiente, no solo en el diseño, sino en la ejecución y los resultados. De suerte que yo sí diría, pues que las transferencias directas para un gobernante populista, porque le da notoriedad, le da popularidad, y esto dentro de una población de baja escolaridad, de poca participación ciudadana, de poca corresponsabilidad, pues desde luego que ve como un beneficio que es otorgado por una persona, por un individuo, y no como el resultado del involucramiento y de su esfuerzo propio, ¿no? Yo estoy, o diría que estoy en contra de que en este tramo de la vida nacional se recurra a las transferencias directas porque necesitamos alentar la participación ciudadana para orientarlos a ser más productivos a los ciudadanos, es decir, a que no solo estiren la mano, sino que también vayan aprendiendo a diseñar programas que les provean de recursos que ellos mismos puedan generar. Muy bien, pues ya hay poco tiempo, ya otra vez les había dicho que se acababa rapidísimo. Ciro, ya que tienes la palabra, así 30 segundos, ¿hay consenso con lo que dice Mónica? Absolutamente estoy de acuerdo, creo que es complementaria a la opinión que tiene Mónica con la que yo he expresado aquí. Yo diría que podemos decir que la crítica que hemos hecho a la política pública actual en materia social del gobierno es coincidente. Muy bien. Mónica, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha dicho Ciro? ¿Crees que hay consenso o lo vas a rebatir acremente? No hay total consenso porque a la mera hora coincidimos en que el problema está en que es el populismo y el interés político que está dictando unas políticas públicas que deberían ser institucionales, que no deberían ser cada sexenio, sino deberían tener una consecución en el tiempo y empoderar a la gente, de eso se trata, no de darles la limosna, y es lo que está pasando. Muy bien, gracias Mónica, gracias Ciro. Están viendo ustedes Diálogo y Consenso, la serie TV web del PRD, que analiza la realidad nacional y pues hace propuestas en su caso. Vamos a un corte y regresamos con nuestro tercer segmento, que es ya con los jóvenes. Pues vamos al corte. Benita Galeana Lacunza fue una escritora feminista, sufragista, sindicalista y activista mexicana en pro de los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores. Fue una activa figura de los movimientos de justicia social en México durante la segunda mitad del siglo XX. Militante del Partido Comunista Mexicano desde 1927 y del Partido Socialista Unificado de México tras la disolución del primero. Participó del activismo político tendiente a establecer la jornada de 8 horas de trabajo, además de la instauración de un estatuto jurídico y de un seguro social. Fue una promotora del sindicalismo y de los movimientos huelguistas emanado de diversos sectores. Fue pionera del movimiento feminista socialista mexicano y luchó por el derecho al voto femenino, salas cunas, el derecho al aborto y el derecho al descanso materno, junto con Tina Modotti, Frida Kahlo y Adelina Zendejas, entre otras. En este contexto, perteneció al grupo de mujeres intelectuales que fundaron varias organizaciones en su país, entre ellas el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Su trabajo allí la convirtió en una de las activistas más importantes en la lucha por la reivindicación de la igualdad de derechos políticos.
Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso en este su programa Diálogo y Consenso. Si ustedes no han dado like o no han hecho comentarios, este es el momento para que ustedes nos comenten. Vale la pena, pues, conocer su opinión, que se tomará en cuenta. Ahora está con nosotros en esta sección, esta tercera sección de Diálogo con los Jóvenes, está con nosotros Carlos Soriano. Él es comisionado estatal de jóvenes en Veracruz e integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Carlos, pues bienvenido a este Diálogo y Consenso. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Aquí estamos nosotros representando a todas las juventudes, no solamente del estado de Veracruz, sino de todo el país, levantando la voz para todos aquellos jóvenes que están ahorita haciendo hacia un lado. Aquí estamos. Un gusto. Bien, pues empezamos directo, Carlos. ¿Qué piensas de los programas pues sociales o asistenciales que está llevando a cabo el gobierno federal? Bueno, pues ahorita tenemos un programa relacionado al tema de la juventud, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que en realidad, desde el punto de vista de la juventud, es un programa que solamente es de ámbito clientelar para el tema de las elecciones, para el tema electoral, pero no es un programa que esté volteando a ver a los jóvenes. Tenemos un gobierno ahorita federal que le está dando la espalda a los jóvenes, no solamente en temas de programas sociales, sino también hasta en el discurso. No está mencionando a los jóvenes y se le está dando completa y tajantemente la espalda a los jóvenes. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa social enfocado a las juventudes, es un programa con muchos errores, que tiene alrededor de 60 fines electorales y no sirve con el objetivo que es de capacitar a los jóvenes para unirse o integrarse al campo o al mercado laboral que ahorita en la actualidad estamos viendo. Porque desde una sencilla fase de que no te dejan elegir el área o el campo donde tú necesitas ser capacitado, tú entras al que hay espacio y donde te indican. Eso pues en realidad es un error grandísimo y fatal del programa. Tiene muchísimos errores, pero los jóvenes, nosotros desde nuestras bases de ahí de las juventudes hemos estado escuchando muchos jóvenes y muchos jóvenes han estado integrados en ese programa y la verdad escuchamos su negatividad y su inconformidad de esos programas porque no se los está capacitando y no está cumpliéndose con la finalidad que es. También muchas empresas privadas y muchas delegaciones lo ocupan ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para, se podría decir, una mano de obra gratuita, para no gastar en empleados y tenerlos ahí. Justamente ahorita, por comentarios de algunos jóvenes, he estado yo escuchando que han estado hablando de ese programa de jóvenes después de que ya pasó 1 o 3 años de que se discapacitaron, entre comillas, que están ahora sí preguntándoles, que les piden información para el tema de ingresarlos al campo laboral después de haber sido ignorados después de 1 año. Tenemos algo muy en claro, que el 42% de la población mexicana somos jóvenes entre 18 y 29 años. Y entonces eso es algo importantísimo, que se necesitan implementar programas que en realidad tengan impacto hacia los jóvenes. Programas que ayuden no solamente económicamente. Los jóvenes no solamente queremos apoyo económico, sino también queremos apoyo estudiantil o apoyo para ayudar a emprender. Los jóvenes tenemos esa oleada ahora de que nos gusta mucho el tema del emprendimiento. Bueno, a ver, Carlos, me estás diciendo lo que no funciona en el programa, pero la idea te parece mala, porque mira, la idea era que todos los jóvenes que estudiaran y trabajaran, capacitarlos. Vamos a suponer, Carlos, que no te lo deseo, pero que te nombraron el director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué cambios le harías para que sirviera?
Muchísimos cambios le haría, muchísimas gracias por su pregunta. Para empezar, le haría cambios como, por ejemplo, enfocarlos a los sectores de los jóvenes, a los sectores y al que se haga el desarrollo correctamente como tiene que ser, a la capacitación, y que en realidad ese programa se ocupe para integrar a los jóvenes al campo laboral, al mercado laboral, a los trabajos, y que sea una verdadera capacitación, no como se les está haciendo una capacitación simulada. Ya. Y haría el programa, lo blindaría con muchas regulaciones para que no pasen ese tipo de problemas que está pasando ahorita con el programa de jóvenes. Muy bien. ¿Qué sientes tú, por ejemplo, eres un estudiante? ¿Qué sentirán los estudiantes que no reciben beca de este gobierno y que de repente le dan 1,600 pesos a otros que no estudian ni trabajan? Pues la verdad está muy mal. Ahorita estamos viendo el tema del gobierno federal que canceló las becas de CONACYT, que prefiere quitar esas becas, el apoyo a los emprendedores, el apoyo a los jóvenes estudiantes, a verdaderos mexicanos que se desarrollen, estudien, a dar estos programas que en realidad, pues como les está dando hoy en día, no, como yo le comento, no se está viendo resultados de ningún tipo de este programa a los jóvenes. No ha habido ningún solo joven, o a lo mejor 1 o 2 de 1,000,000, que jóvenes que digan: yo estuve en este programa, me capacité y hoy en día estoy en el campo laboral y estoy desempeñándome plenamente en el trabajo. Muy bien. En fin, tú oíste a nuestros participantes anteriormente. ¿Qué opinas de lo que dijeron en términos generales, de todo lo que estuvieron hablando, Carlos? Me parece algo muy interesante porque, bueno, de discursos y de su manera de ser en sus mañaneras, como lo comentó mi compañera Mónica, un gobierno muy machista. Y del tema de licitaciones, yo soy un joven abogado, que me llamó mucho la atención ese tema de adjudicaciones directas. Ahorita las adjudicaciones directas se han dado muchísimo en este gobierno y más aquí en el estado de Veracruz. Yo soy habitante del estado de Veracruz. Eso se hace muchísimo daño tanto para el tema de la competitividad y los empresarios, que haya ese problema de adjudicaciones. Tiene que haber licitaciones, tiene que haber competencia para que crezca el mercado en México. Mónica, Ciro, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Carlos sobre alguno de los temas que estamos tratando? ¿Algo señalarle? En Veracruz, ¿qué es lo que estás viendo, Carlos, que sea distinto en términos de programas sociales? ¿Hay alguna diferencia o no hay diferencia? O sea, ¿cómo funciona el superdelegado, por ejemplo? Pues tenemos un superdelegado que de hecho tiene denuncias de violación y todo, que se llama Manuel Huerta, ladrón de Guevara, que estamos viendo que quiere tener el control de todo eso. Ahorita se acaba también de acusar, no denuncia formal ni nada, de unos moches, de unos programas que está pidiendo él. Entonces esto es en verdad gravísimo, porque justamente ahorita que ya vienen las elecciones, vemos a las cuadrillas del gobierno federal caminando, recorriendo las colonias para repartir los programas sociales, a hablar a los jóvenes desesperados, porque es algo muy curioso. El gobierno federal, o bueno, el que está ahorita representando el poder ejecutivo, toda su vida criticó el clientelismo en los programas sociales, y es justo lo que está haciendo ahora. Está replicando todo lo que criticó a lo largo de su campaña o de su carrera política, y es lo que estamos viendo en Veracruz. Veracruz está hundido en un gobierno del estado que parece que es un estado sin gobierno, y con la maquinaria del estado produciendo o operando esos programas sociales para el tema electoral. Muy bien. Ciro, ¿alguna pregunta? Gracias. Para Gracias, Jaime. Preguntarle a Carlos si cómo vería él como parte de las correcciones que hay que hacerle a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, incluir como uno de sus componentes importantes la capacitación
en la lengua del inglés y el manejo de las herramientas de información y comunicación, de suerte que se les pueda habilitar en un mundo que está cada vez más globalizado y que a pesar de la pandemia la globalidad ahí está, sigue, y los más aventajados son aquellos que pueden tener, entre otras cosas, ese tipo de herramientas para poder incorporarse al mercado laboral, sobre todo ahora que se avecina un cambio también laboral resultado de la pandemia, que es adquirir destrezas y habilidades en el manejo de este tipo de herramientas tecnológicas. ¿Qué opinas, Carlos? Elevarlo como una exigencia de los jóvenes del gobierno, los jóvenes que incluso ahora son beneficiados por ese. Concuerdo plenamente con usted. Los jóvenes necesitamos no solamente capacitación laboral, sino también capacitación tanto en la lengua, en diferentes idiomas, en las tecnologías de hoy en la actualidad, porque hoy en día es el mundo, es la globalización lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, si nosotros no estamos capacitados plena y expresamente en esas áreas, los jóvenes nos vamos a ver muy atrasados. No solamente capacitarnos en el tema de trabajos, porque la verdad, como yo les comento, no es una capacitación 100% real. Yo he visto jóvenes construyendo el futuro que ni en el tema laboral los están capacitando son los que el IBM, famoso IBM trae esto y IBM trae el otro. Esos son los famosos jóvenes construyendo el futuro, y ahí está su famosa, su dichosa capacitación a estos jóvenes. Pero sí es algo fundamental esos temas de la tecnología y del tema de idiomas. Muy bien, pues bueno, el tiempo ya se nos está otra vez viniendo encima. Yo creo que hay consenso entre lo que han dicho los tres. Yo no sé si tú, Carlos, sientes que tienes consenso con nuestros dos invitados. ¿Sí? ¿Te parece que concuerdas con ellos? Muy bien. Pues, sí, claro. Ok. Bueno, les voy a pedir en un minuto sus conclusiones. Empecemos por Ciro. Bueno, yo diría que los programas sociales del actual gobierno han sufrido un retroceso en virtud de que no están bien focalizados, de que se ha perdido la universalidad en la ejecución de estas políticas sociales, de que no pueden ser clasificados como productivos, sino fundamentalmente como programas asistencialistas, que es algo que ya se había superado en buena parte. La mayoría de estos programas están sujetos a condicionamientos de los empadronados, carecen de un enfoque de género en su totalidad, carecen de reglas de operación, les falta absolutamente la transparencia más elemental para que la ciudadanía sepa cómo están siendo usados los impuestos que son tomados para ser destinados hacia estos programas. Y luego, pues yo creo que han contribuido muy poco, sobre todo en estos últimos 2 años, a contener la pobreza. La pobreza ha crecido de modo desproporcionado precisamente porque están mal diseñados, están mal implementados, y quienes los lideran carecen de las competencias básicas para poder acometer esta función. Y creo que han contribuido también muy poco a contener la violencia, sobre todo en esas zonas marginadas del país. Como lo señaló Mónica, la violencia intrafamiliar no ha disminuido, ha crecido enormemente por los errores de no contemplar la atención a estos criterios que se han señalado. Y son usados, yo diría, con un criterio político electoral, lo cual es reprobable desde mi punto de vista, porque se trataba de darle continuidad a una política social que de modo incremental venía atendiendo la forma de resolver las carencias básicas que tenía un segmento muy importante de la población. Habíamos llegado a 8 millones de pobres extremos y hoy pues vamos a crecer, ¿no? Muy bien. Pues tus conclusiones, Mónica. Coincido en todo con Ciro. Verdaderamente no pudo haber sido más puntual en la definición. Lo único que puedo añadir ya
tipo síntesis es que se trata de una política social clientelar, no necesariamente corporativa, que tiene un enfoque y un fin electoral, un propósito electoral, y que está ahí para sustentar la figura de un líder carismático tradicional que pretende perpetuarse en el poder. Es todo lo que yo añadiría. Muy bien. Carlos, conclusiones. Pues en conclusión, estos programas sociales son usados para el tema electoral, para el tema de los votos. No tienen un enfoque objetivo. Como lo mencionó mi compañero, dice que la pobreza no se ha visto disminuida. Traemos programas sociales desde la época de Salinas, con Solidaridad, Prospera, que no hemos visto ningún cambio, la verdad. Es lo mismo, nada más que disfrazado con un personaje que ocupa el poder ejecutivo, que cree que con palabras y con sátiras va a gobernar el país, cuando en realidad no está haciendo y no está apoyando, y vemos un gobierno ausente ante las grandes necesidades de las personas de aquí del país. Y eso sería todo. Muy bien, pues no me resta más que agradecerles a Ciro, Mónica y Carlos su participación. Miren, este tema es un tema muy amplio, podríamos hacer 10, 15 programas con este tema, programa por programa, viendo cuáles son los problemas por regiones, etcétera. Pero bueno, nos han dado pues un vistazo a vuelo de pájaro. Les agradezco mucho. Mónica, muchas gracias por tu participación. Ciro, por la invitación. Bueno, Ciro, muchas gracias por tu participación. Sí. Gracias a ti, Jaime, a Mónica y a Carlos por compartir la conversación. Un gusto haber estado. Igualmente. Muchas gracias, Carlos. Pues miren, yo solamente les voy a decir que este es el programa número 15 de esta primera temporada de Diálogo y Consenso. Con esto vamos a hacer un espacio de tiempo esperando la segunda temporada, ¿sí? En el que trataremos otros temas también de importancia nacional y coyuntural. Muy bien, pues me despido. Recuerden que si nos siguen en la red, en cualquiera de las redes, déjenos un comentario, déjenos qué podemos hacer para mejorar en una segunda temporada. Su opinión es importante. Pues me despido. Yo soy Jaime Guerrero. Hasta luego.